he decidido tomar las siguientes medidas. Detener la entrada en vigor del nuevo impuesto a las gasolinas. No habrá aumentos a la gasolina, ni al diésel, ni al gas LP, ni a la electricidad en los próximos meses, con objeto de proteger tu economía. Tú me has visto a lo largo de esta campaña y la gran mayoría de la gente me dice, oiga, no me alcanza. No le puedo dar a mi familia todo lo que necesita porque no me alcanza simplemente. A las familias mexicanas les llega un recibo de luz que se ha venido encareciendo en los últimos años. Con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica. Les va a llegar el recibo de luz por menos. Y ese es un compromiso que he hecho con todos los mexicanos. Se trata de que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Este día envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética: beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Con esta reforma, Pemex y CFE se fortalecen y modernizan. Serán empresas productivas del Estado, eficientes, con capacidad y flexibilidad necesarias para cumplir su misión en beneficio de toda la sociedad mexicana. Es una reforma transformadora que moderniza el marco constitucional para abrir el sector energético a la inversión, a la tecnología y a la competencia, permitiendo que el país cuente con más energía a menores costos. Segunda, que la industria eléctrica opere a través de un mercado de energía en el que participen empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones, con el fin de ofrecer electricidad a precios competitivos para la industria, el comercio, los servicios, el campo y más asequibles para las familias. Queremos una reforma energética para que la economía crezca a su verdadero potencial y genere más empleos de calidad, para democratizar la productividad, dando acceso a la electricidad más barata a las pequeñas y medianas empresas, así como a la industria en general. Así expuso Ricardo Anaya el éxito histórico de su reforma energética. 20 de diciembre 2013. Lugar: Palacio Nacional. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas: telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país, porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar. Ahora, a los panistas ya se les olvidó lo que hicieron y están inventando remedios milagrosos. El día de hoy el Partido Acción Nacional quiere dar dos mensajes. El primer mensaje es que queremos regresar
el precio de las gasolinas a los precios del año 2016. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción, sí es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000, solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio de del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Se declaran expropiados por casos de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se anuncian. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, leyó el decreto de expropiación de la industria petrolera. En todos los rincones de la República Mexicana, miles de hombres y mujeres respondieron al llamado del presidente para indemnizar a las compañías extranjeras expropiadas que se negaban a cumplir con los derechos de los trabajadores. El pueblo aportaba cuanto tenía. Las personas pudientes entregaban abrigos de piel, joyas, oro y plata. Los campesinos cooperaban con gallinas y puercos. Los obreros sus escasos salarios. Y hasta los niños cedían la moneda de 1 peso de su domingo semanal. Fue una gesta heroica del pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador criticó la compra de 1.400.000 barriles de crudo efectuada por Petróleos Mexicanos. Se afirmó que es una muestra más del fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años. En su cuenta de Twitter escribió: es tanta la enajenación de sus promotores o beneficiarios conservadores que se hacen los desentendidos. No ofrecen disculpas, permanecen callados como momias. Además de corruptos, son unos cinicazos. Perdón, pero me chocan. Ayer, por primera vez en 20 años, Pemex informó sobre la asignación de 4 cargamentos de 350.000 barriles para la importación de crudo ligero Bakken, que será entregado en noviembre, y dijo que permitirá obtener productos destilados de mayor valor económico, como gasolinas y diésel. El panorama internacional energético reveló que la producción petrolera mexicana crecerá a 2.9 millones de barriles diarios en 2020 gracias a una exitosa implementación de la reforma energética. El informe 2014 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos sostuvo que la ejecución de las reformas podría transformar sustancialmente las perspectivas de la producción petrolera en nuestro país. Bajo estas proyecciones, la producción total de combustibles líquidos de México se mantiene estable, sin registrar caídas agudas en los próximos años hasta estabilizarse en un nivel de producción de 2 millones de barriles para 2020. La producción petrolera mexicana se eleva a partir de ese momento hasta llegar a un nuevo máximo histórico de 3.7 millones de barriles al día, lo que representa 1.7 millones adicionales a los que había estimado la administración el año pasado. Pemex aporta 29% de los ingresos totales de México.
Durante este año, expertos prevén que el petróleo se venda en $25 por barril, un mínimo histórico en 12 años. A finales de 2015, las ventas de Pemex cayeron en 25%. Los empleados de esta empresa paraestatal son 7 veces más que los de empresas extranjeras como Statoil y British Petroleum. En 2015, Pemex perdió aproximadamente 520,000 millones de pesos, 97.7% más que en 2014. La Secretaría de Hacienda le dio a la empresa $50,000 millones como ayuda para pagar pensiones y jubilaciones. En febrero pasado, la misma Secretaría hizo un ajuste de 132,300 millones de pesos al gasto público total del país. De estos, 100,000 millones correspondieron a Petróleos Mexicanos. Bajo la titularidad de Emilio Lozoya Austin, Pemex firmó un contrato para rentar más de 2,000 pick-ups por 4,800 millones de pesos. Bloomberg exhibió este gasto y el actual titular, José Antonio González Anaya, canceló el contrato. Además, Lozoya también rentó aeronaves, que se presume eran para uso personal, con un sobreprecio de más de $2,000. Carlos Romero de Champs ha recibido 1,600 millones de pesos de Pemex desde hace 10 años. Dinero que ha utilizado para hacer fiestas, revisar el contrato colectivo de trabajo y viajar. En realidad, no se conoce el destino exacto de este monto, porque al ser cuestionado vía el INAI, el líder sindical tramitó un amparo para no dar a conocer esta información. El doctor Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Alberto, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación junto con el doctor Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Juan, por estar aquí. Bienvenido. Carmen, Alberto, muy buenos días. A los dos gracias porque, bueno, estoy convencida de que México necesita tener mucha información, conocer de lo que se está discutiendo, conocer lo que se está aprobando, conocer lo que va de por medio con una reforma tan trascendente y radical como la que se ha aprobado el año pasado y que ahora están aterrizando con las llamadas leyes secundarias. ¿Por qué no, doctores, empezamos por el principio? ¿Cuál es su definición de frente a qué estamos? Alberto, te propongo. Muchas gracias. La causa profunda de esta propuesta no está en México, está en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está en una relativa modificación de su poder en la esfera del poder económico, militar, diplomático a nivel global. Esa es una de las causas. La segunda causa es que Estados Unidos tiene una condición de dependencia energética. Me explico. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los Estados Unidos representaba alrededor de la mitad del PIB del mundo. Hoy representa del orden del 23%. Y por tanto, el papel del dólar, las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario y las instituciones del comercio internacional, se modifican. Se modifica su peso relativo. Solamente para tener elementos de comparación. China tiene un ahorro anual del 53% del PIB, una formación bruta de capital fijo del 48% del PIB, crece a tasas entre el 7,5% y el 10% del PIB, tiene un superávit comercial anual del orden de 250,000 millones de dólares y se ha convertido ya en primer productor mundial de automóviles, asimismo como la mayor potencia en términos de comercio internacional. En contraste, los Estados Unidos tienen un ahorro del orden del 14% del PIB, una formación bruta del orden del 15% del PIB, tasas del crecimiento que oscilan entre el 1, 1,5, tasas mucho menores de crecimiento, déficit comerciales anuales que oscilan en magnitudes que van desde los 400 a los 600,000 millones de dólares, una deuda pública que hoy está en el orden de los 16.7 trillones de dólares, más del 100% del PIB, y Estados Unidos, al término de la llamada Guerra Fría, representaba alrededor del 50% del gasto militar del mundo, hoy aproximadamente el 40% del gasto militar del mundo. Estados Unidos entonces está en una condición de reducción relativa. No es que esté en una decadencia, sino en una modificación de la correlación de poder económico a nivel global. Y por el otro lado tiene una condición de dependencia energética. En el mundo todos los días se extraen del orden de unos 83, 85 millones de barriles de petróleo.
Estados Unidos consume alrededor de 19 millones de barriles de petróleo, es decir, del orden del 20% del petróleo que se extrae todos los días en el mundo, siendo pues que su población es probablemente del orden del 5%. Es decir, es una economía, una sociedad que consume muchísima energía y no tiene petróleo. No tiene petróleo, las reservas probadas de Estados Unidos son del orden de los 25, 27 mil millones de barriles, México del orden de los 14 mil, Venezuela del orden de los 300 mil millones de barriles. No tiene entonces reservas. Si solamente dependiera de sus propias reservas, Estados Unidos podría garantizar su consumo tal vez 5 años, 6 años, no más. Ese es el origen profundo y la razón por la cual se promovió una modificación de la política energética de México para garantizar el abasto, y no solamente el abasto del petróleo, sino el control de toda la cadena de valor, de la refinación y la petroquímica, y no solo de los hidrocarburos, sino también de la electricidad. Alberto Montoya pues está planteando que el detonador o que el origen de esta reforma en México son los intereses y las necesidades de los Estados Unidos y no el interés mexicano. Esa definitivamente. Es la esencia de lo que está planteando Alberto Montoya. ¿Qué dice el doctor Juan Pardinas? Yo creo que la explicación del doctor Alberto Montoya es correcta, pero en el siglo equivocado. Las premisas de su argumentación hubieran sido válidas a fines de la Guerra Fría, a fines del siglo XX, pero lo que nos ha demostrado el cambio tecnológico, y podemos buscar las cifras aquí en tu computadora, Carmen, es que Estados Unidos está en posibilidad, por primera vez en décadas, de llegar a la independencia energética. La producción de Estados Unidos de 2008 a 2013 creció en 2,5 millones de barriles diarios de petróleo. Este incremento en la producción de petróleo es equivalente a la producción total de México. El máximo punto en la historia de la producción de Estados Unidos es alrededor de 1970 con 9 millones de barriles. El punto más bajo ocurrió por ahí de 2007, 2008. Si uno lee literatura todavía ya de este siglo, del siglo XXI, de los primeros 5 o 6 años, va uno a encontrar argumentos muy similares a los que acabamos de escuchar. Se está acabando el petróleo, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar nuevas energías. Si empieza uno a ver la literatura a partir de 2009, 2010, y no la literatura, los números que se pueden encontrar a un par de clics de la computadora, lo que vemos es que Estados Unidos está en un tren de producción energético, rebasando a Arabia Saudita como principal productor de hidrocarburos del mundo. Entonces, más que por la agenda de Washington y que el presidente Obama nos haya tratado de imponer esta reforma, que es como, me parece como narrativa viable de la Guerra Fría, lo que estaba pasando en México, no hay que irse a Washington, hay que irse a Jalisco y hay que irse a Guanajuato. En el año 2012 y 2013, cuando Pemex llegaba con los industriales de la zona y les decía, oye, va a haber una alerta crítica. ¿Qué es una alerta crítica? Es un aviso de desabasto de gas. El gas es la materia prima con la que se genera la electricidad. Y llegar y decirle a una fábrica, oye, ¿sabes qué? No vas a poder usar gas. Es como si ahorita, Carmen, pedimos que no usemos oxígeno y vamos a hacer una apnea por 10 minutos a ver cuánto resistimos. Lo que estaba en riesgo con la reforma energética era la desindustrialización del país por desabasto de gas. Llegamos a importar en todavía 2012, 2013, gas de países como Nigeria, como Perú. Estábamos realmente, el diseño de nuestro sector energético era un crimen contra la lógica. Tenemos las sextas reservas de gas del mundo, pero estaba prohibido explotar gas en México. Los privados no lo podían extraer, y si un funcionario de Pemex decidía invertir en extraer gas, le caía a la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo es más alto, es mayor el negocio. Entonces, dedicar recursos públicos a extraer gas, pues era no era un negocio tan bueno como el petróleo. Entonces dejamos de producir gas a pesar de que tenemos muchísimo gas. Teníamos la bendición de que somos vecinos del productor más eficiente de gas del planeta, pero tampoco construimos los tubos suficientes
para poder importar ese gas. Conclusión y resultado, teníamos que encontrarnos nuevos socios comerciales para importar materia prima básica para el funcionamiento de la industria y ir a países como Perú y Nigeria, pagar precios hasta 4 veces más altos de lo que se estaba pagando en Texas para que la industria pudiera funcionar. En ese contexto es en el que se resuelve enfrentar la reforma energética. Yo creo que el mayor riesgo era la continuidad. Y si uno cree que fue una imposición externa, hay que ver simplemente los números. La caída en la producción, la caída en la relevancia de México como país exportador de petróleo a Estados Unidos. Cada vez exportamos menos. Hay documentos que dicen que el mayor reto que tiene Estados Unidos para alcanzar la independencia energética durante los próximos 20 años, o sea, no depender de ningún país para su suficiencia energética. Esto es cuestionable por algunos, pero sostenido por otros, no es la falta de hidrocarburos. Estados Unidos tiene suficientes hidrocarburos. El mayor reto hoy de Estados Unidos para la independencia energética es la falta de ingenieros. En ese contexto ocurre la decisión de reformar. Pues vaya contraste de radiografía de lo que está pasando con esta reforma. Alberto Montoya, pues obligado estás a contestar algo porque ha dicho Juan que tus argumentos son correctos, pero del siglo pasado, que no has revisado literatura nueva sobre el tema. En pocas palabras está planteando Juan. Lamentablemente el doctor Pardinas es un ignorante, perdón, pero tengo que ser muy directo y muy claro. Aquí está una referencia que es el US Energy Information Administration de los Estados Unidos y tiene las cifras del año 50 al año 2010. Y aquí se ve claramente... ¿Por qué no toma las cifras del año 2000 al año 2014? Perdón, no he terminado. Sí, bueno, ya sí me insultó, permítame. No le insulté. No, dije un hecho. Es una categoría. O sea, es una categoría, sí, no es un insulto, es un hecho. Bueno, dada la superioridad moral de su... No es superioridad moral, señor León. No quisiera caer en lo que estamos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no da las cifras de 2000 a 2014? ¿Por qué se va a 1950? Le estoy dando los argumentos. También, los de 1950, adelante. A ver, vamos a escuchar al doctor Montoya. Yo sí espero que me permita terminar de exponer mi argumentación, porque no estamos hablando de cualquier asunto. Esto es un asunto fundamental para la nación y me parece que la opinión pública merece tener la información y el análisis de la realidad. Yo no solamente le voy a dar esta información, que aquí usted quiere verla, aquí está. ¿Por qué no se la da al público? La información es la siguiente. Estados Unidos tiene un consumo del orden de los 19 millones de barriles, como ya lo comenté, y tiene una producción de 8. Pero aparentemente usted no se ha enterado, ¿verdad?, del documento publicado por el Senado de los Estados Unidos. No es mi opinión. Voy a leer la introducción de la carta del senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores, siendo presidente de dicho Comité de Relaciones Exteriores el señor senador John Kerry, actual secretario de Estado, quien presentó a todos sus colegas del Senado un documento cuyo título es Mexico Oil and the Transboundary Agreement. Está disponible en la página del Senado estadounidense, publicado el día 21 de diciembre del año 2012. Y leo lo siguiente. Queridos colegas, dice el senador Richard Lugar, la seguridad energética es un asunto vital para la política exterior. ¿De qué año es? 21 de diciembre de 2012. La seguridad energética es un asunto vital para la política exterior y crecimiento económico de los Estados Unidos. Los aumentos en la producción doméstica de petróleo están ayudando a mitigar nuestra dependencia de las importaciones. Sin embargo, nuestra nación, los Estados Unidos, dependerá de la importación de petróleo en las décadas por venir. Fortalecer el comercio con vecinos confiables y amistosos como Canadá y México haría una valiosa contribución a nuestro futuro. Fin de la cita.
esta idea de que Estados Unidos es la nueva Arabia Saudita es falsa. Hoy todavía, en el año 2014 y 2015, Estados Unidos no es autosuficiente en gas a pesar de los importantísimos aumentos de la explotación del gas de lutitas. De manera que Estados Unidos es un país que tiene una dependencia del petróleo, es lo que explica evidentemente su intervención en el Medio Oriente. Y que además está perfectamente esto relacionado con toda la argumentación de este documento, que yo de verdad le recomiendo lo lea, porque ahí explica con precisión por qué afectó a Estados Unidos la reducción de la plataforma de exportación de México, que cuando llegó a tener una producción de 3.5 millones de barriles, al reducirse, sobre todo con la caída de Cantarell, llegó a una exportación de 1 millón en lugar de 2 millones de barriles. Ese millón de barriles adicionales es justamente lo que se está buscando obtener con una reforma en México. Es decir, esto es algo que está diseñado y acordado. Además, aquí hay un clarísimo acuerdo de una modificación a la Constitución de México para lograr este objetivo, no de la seguridad energética de México, sino de la seguridad energética de los Estados Unidos. Juan Pardinas. Yo no me voy a referir a usted en los términos en los que usted se refirió a mí. Yo me seguiré refiriendo a usted como doctor, porque no me parece que abona a la discusión, y realmente me parece que el espíritu de esto es no replicar lo que está pasando en el Congreso, donde el insulto y el agravio es lo que domina sobre el argumento. Si uno ve la posición que tenía México como exportador de petróleo hacia Estados Unidos, la hemos ido perdiendo. Si México fuera el único exportador de petróleo del planeta, si tuviéramos el monopolio de la producción, estaría yo de acuerdo con los argumentos del doctor. Pero Estados Unidos tiene al planeta entero para buscar petróleo. Canadá ha aumentado su relevancia en las exportaciones hacia Estados Unidos. México la ha ido perdiendo. Llegamos a ser el tercer país que exportaba petróleo a Estados Unidos. Hoy andamos por el quinto. El tema no era que ellos estuvieran deseando nuestro petróleo. El tema era que nos convirtiéramos irrelevantes y desindustrializados. Al no tener suficiente energía, al tener que producir gasolinas carísimas, al tener que importar la mitad de nuestra gasolina. En términos netos, a pesar de ser un país riquísimo en hidrocarburos, estábamos a punto de tener mayor valor de importaciones de energía que de exportaciones de energía. Entonces, la racionalidad de que esto se hizo porque Washington quería garantizar su seguridad energética me hubiera parecido un argumento mucho más entendible, como insisto, hace 8 años, cuando Estados Unidos tenía una producción cercana a los 5 millones y no hoy cuando tiene una producción a los 7,5 millones de barriles de petróleo. Consumiendo 19. Sí, pero hoy la discusión en Washington es si Estados Unidos está dispuesto a empezar a exportar energía. A pesar de ser un consumidor neto, la posibilidad, por ejemplo, de por temas de seguridad geopolítica empezar a exportar gas a Alemania está ya dentro del Congreso, y hay referencias como las que hizo el doctor sobre esta posibilidad. Y basta ver los números. O sea, nuestra producción, dejemos por un momento lo que está sucediendo en Washington. ¿Qué estaba sucediendo en México? Por ahí del año 2004 producíamos 3,5 millones de barriles de petróleo. Hoy estamos produciendo 2.4. Se cayó Cantarell. Invertimos muy poco en Pemex a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Pero ese argumento ya no se sostenía. Empezamos invirtiendo $5,000 millones por ahí del año 2000. Para 2013 ya estábamos invirtiendo 5 veces más, $25,000 millones. Entonces, en un escenario en el que Pemex invertía más en exploración y producción, esa inversión no redituaba en mayor producción de petróleo. Entonces, creo que antes de voltear a ver lo que estaba pasando en el mundo, hay que ver lo que está sucediendo en México. Bueno, dejemos hasta aquí el asunto, doctor Juan Pardinas, doctor Alberto Montoya, con la perspectiva de cada quien. Independientemente de lo que ustedes están defendiendo, hay aquí también una discusión abierta sobre, más allá de si la reforma
viene para México como producto de la petición, presión o sugerencia de los Estados Unidos para atender su necesidad estratégica y energética, o bien una realidad como la que describe Juan, que habla de que México por sí mismo necesitaba esta reforma, por lo que acabas de decir. Más allá de estas dos posiciones respecto al origen de la decisión o a las razones profundas de por qué reformar de esta manera la industria energética en México, hay que preguntarse también, les propongo, Juan, Alberto, sobre la racionalidad de hacerlo, en términos de un país como México, que ha dicho Alberto Montoya, y ha coincidido, por ejemplo, Juan Buenotorio ayer, que estuvo en esta mesa, que nos quedan 10 años de petróleo, digámoslo en ese sentido, 10 años de petróleo en términos generales. Hablemos de la racionalidad de vender el petróleo crudo, como lo hemos hecho y como se seguirá haciendo en esta nueva realidad de un cambio radical como el que va a permitir a las transnacionales y a las empresas participar directamente y ampliar la producción de petróleo crudo, que se va a acabar en un corto tiempo. Hablemos de esa racionalidad, Alberto Montoya. Muchas gracias, Carmen. ¿Racionalidad o no? Que ese es el debate. Sí, me parece que el público, la opinión pública merece muchísimo respeto. Y debemos darle la información que corresponde para que tenga elementos de análisis verdadero. Si aquí se afirmó que Estados Unidos va a exportar petróleo, eso es falso. ¿Por qué y merece lo buscamos respeto. En internet? Sí, perdóneme, doctor. A ver, doctor, yo una pregunta muy a punto fijo. Usted sostiene que Estados Unidos va a exportar, es autosuficiente y va a exportar energía. Eso es falso. A ver, simplemente no es cierto. Entonces, no podemos nosotros estar engañando a la sociedad con algo que simplemente no es cierto. Venga a este punto. Vamos a ver, ¿puedo referirme? Tú dices, ¿por qué no buscamos en el New York Times discusiones sobre exportación de gas de Estados Unidos? Tú dices que con 2 clics se sabe. Vamos a una pausa, haces los 2 clics y nos dices de dónde sacas el dato. Volvemos. Regresamos en esta mesa de debate y de discusión con los doctores Alberto Montoya, Martín del Campo y con el doctor Juan Pardinas. Nos fuimos al corte, creo que estuvo cortito, ¿eh? El corte no nos dio tiempo para que ubicaras, no sé si ya lo tienes. Ahí vamos. Ahí va. Bueno, Juan Pardinas está buscando en internet el dato específico del cual habló y que le hizo afirmar que Estados Unidos en años futuros podrá ser exportador de hidrocarburos. Y dice Alberto Montoya que la sociedad mexicana tiene derecho a que le den información cierta respecto a lo que se está debatiendo. En lo que Juan está buscando esta información, doctor Montoya, ¿querías agregar algo? Sí, en primer lugar, confirmar y reafirmar. Estados Unidos es dependiente, y yo no lo digo, lo dice el senador Richard Lugar, lo dice el Senado de los Estados Unidos, y va a ser dependiente por décadas de la importación de petróleo. Y también sostengo y afirmo que hoy todavía, a pesar de que exporte gas, Estados Unidos es importador neto. Eso es lo importante. Volvemos después de la pausa. Perdón. Segundo. No, Alberto, si tienes un segundo, adelante. No, simplemente comentar que en general en el mundo está declinando la producción de hidrocarburos. En el análisis de los últimos 110 años, es el seguimiento estadístico de famoso curva de Hoover, que muestra cómo ha declinado el petróleo. ¿De qué año es la curva de Hoover? Aquí está, viene del año 1900 al año 2010. Es una proyección, ¿no? No, son datos históricos. Y además estos son datos históricos de los últimos 30 años en Inglaterra y en Noruega. Aquí se ve la declinación de la producción de petróleo en los últimos 30 años. De manera que esta es una cuestión que evidentemente es en primer lugar el asunto. Ahora, Estados Unidos no tiene reservas importantes. Ese es el otro tema. Estados Unidos tiene reservas por 28 mil millones de barriles. Entonces, esos son datos absolutamente claros y contundentes y rebatibles. Y por lo tanto, yo creo que son para nosotros el punto de referencia. Siguiente cuestión. ¿Es racional sacar más petróleo y exportarlo como petróleo crudo? Evidentemente que eso no es racional. Ilegítima, que usted no ha generado condiciones. Si este régimen dictatorial
que aquí lo está viendo Diputado la Huerta, el sentido de su sí, voto. Presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa. Si un régimen dictatorial Diputado Huerta, borra el sentido estamos de en votación. voy a votar, Le ruego el presidente. sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su Voy a micrófono. decírselo. No me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento Diputado Regeneración Huerta, Nacional estamos en está votación. en contra, pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar y si quieren cerrar este micrófono, no nos importa porque estamos desconociendo esta asamblea y a ustedes los llevaremos a los tribunales. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima que hoy el Diputado traicionero Huerta, de le Peña pregunto Nieto, por y última aquí, ocasión el sentido de su ya voto. lo dije, presidente, dije que el movimiento... Registrado el sentido de su voto en contra. Continúe la votación. Víctor Manuel Manríquez del PRD en contra. Diputadas y diputados, les ruego continuemos con civilidad esta votación. Adelante. Lourdes Amaya, PRD, en contra. Y de veras, qué bueno que tenemos una patria, porque si tuviéramos dos, las mismas que vendían, puñado de traidores, títeres de Peña Nieto. Yo solamente, presidente, que llames a la prudencia, porque este señor tiene 5 gasolinerías ahí en Yucatán. Por eso defiende la reforma energética. Armando Contreras Ceballos, de Michoacán, en contra. Ramón Antonio Zampayo, por las y los mexicanos, a favor. Teresa Jiménez, del PAN, a favor de México, a favor de las nuevas generaciones, a favor. Martínez, Movimiento Ciudadano Oaxaca, en contra. No puedo ser cómplice de estos bolas de verdugos, traidores, sátrapas, en contra del pueblo de México. Rodrigo Chávez Contreras, en contra, bola de traidores. Silvano Blanco de Aquino, estaremos nosotros siempre considerando Peña Nieto, traidor a la patria, en contra. Registre la secretaría que votó una persona que no es diputado para que ese voto no lo cuenten. No me refiero al último, me refiero al anterior, ustedes saben quién es. Revíselo la Secretaría de Servicios Parlamentarios, continúe la votación. Continúe la votación, lo verificaremos con absoluta transparencia. Permítame, diputada Loreta Ortiz, escuchen, me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios, lo verificaremos. De existir un error, lo rectificaremos. Continúe, diputada Loreta Ortiz Alf. Loreta Ortiz, diputada congruente, que la historia juzgue a toda esta bola de traidores a México y a los mexicanos. La historia los va a juzgar. Lorena Méndez Denis, en contra. En contra, obviamente. Bueno, ¿a quién se refirió, señor presidente? ¿A quién se refirió que no es diputado? ¿A quién se refirió? Me llamo Rodrigo Chávez Contreras y soy diputado. Le exijo una disculpa, señor presidente. Presidente. Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia
asume absolutamente la Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia asume absoluta responsabilidad. Si es usted diputado, su voto está registrado. Permítame, presidente. Continúe la votación. Permítame, presidente, permítame ilustrarle. El señor es el suplente del ciudadano Martí Batres, que tiene licencia. Usted es el presidente de la Cámara, está obligado a saberlo y le exijo respeto para quienes estamos en esta parte del auditorio. Bojorques de Tabasco, orgullosamente mexicana, no avalará nunca el atraco, el robo y la entrega de Peña y todos sus borregos. En contra es mi voto, por siempre mexicana y orgullosa. Ustedes llegarán a los distritos y ahí verán cómo les van a responder el pueblo de México. Les queda de ver, ustedes les quedará de ver al pueblo de México, traidores al voto y a la confianza de muchos mexicanos. Revolución Democrática, en contra, diputado Anaya, en contra, registre mi voto. Así lo registro, A ver, por favor, diputado, le pido que ponga orden, secretario, presidente de la mesa directiva, le pido que ponga orden para que... Aida Fabiola Valencia Ramírez, en contra. Traidoras y traidores a la patria, vengan a su madre. Arturo de la Rosa Escalante, con actitud positiva, a favor. Marcelina Horta Coronado de Tamaulipas, y por lealtad a mi partido que ha luchado mucho, Acción Nacional, a favor. Movimiento Ciudadano en contra y responsabilizando a Enrique Peña Nieto de todas las consecuencias. Peña Nieto, traidor a la patria. Se procederá a pedir el voto a la mesa directiva. Javier Orozco, a favor. Magdalena Núñez Monreal, PT, en contra. Carreño Mijares, a favor. Briviesca, a favor. Marisela Velázquez, a favor. González Morfín José, a favor. Arroyo Vieira, sí. Ricardo Anaya, a favor. Señor presidente, se emitieron 354 en pro, 134 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, el presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Venimos saliendo de nuestra primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y hoy en nuestro primer día propusimos como grupo parlamentario que se quite el impuesto especial que tiene la gasolina. La gasolina actualmente cuesta 20 pesos la premium, 19 y fracción la gasolina magna. Y por supuesto, al quitar el impuesto especial sobre la gasolina, se estaría reduciendo la primera en aproximadamente 5 pesos y la segunda en aproximadamente 6 pesos, para que su costo llegara a 14 y 15 pesos respectivamente. Esperemos que, así como lo prometió el ganador de la contienda presidencial de que iba a bajar la gasolina, nos tome la palabra y en el presupuesto de egresos de este año podamos retirar ese impuesto especial a las gasolinas para que de alguna manera cumplamos con el primer compromiso, que fue bajar el precio de la gasolina en todo el país y que el dinero ajuste más para todos los mexicanos. Seguiremos trabajando en la Cámara de Diputados, siempre a tu servicio. Ayúdanos a compartir con el hashtag que baje la gasolina. A robar, a saquear, no les importa la industria petrolera. Es gravísimo lo que está sucediendo. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Solo hay 6 refinerías. En Estados Unidos hay 150 refinerías, porque ellos le dan valor agregado
al petróleo crudo, a su materia prima. En México se optó desde López Portillo a la fecha por vender petróleo crudo y por eso ahora estamos comprando gasolinas. Consumimos en nuestro país 800,000 barriles diarios de gasolinas y compramos, repito, 500,000 barriles diarios en el extranjero. Solo se producen 300,000 barriles en México. En las 6 refinerías que existen, Minatitlán, Salina Cruz, que acaba de explotar, Cadereyta, Salamanca, Tula y Madero. De esas 6 refinerías, solo se han rehabilitado 3, se reconfiguraron 3, costó muchísimo la modernización de esas 3 refinerías, Minatitlán, Cadereyta y Madero. A pesar de que se reconfiguraron y que costó la reconfiguración, la modernización de esas 3 refinerías, costó $8,000 millones, están operando esas 3 refinerías al 40% de su capacidad. Y las otras están cayendo a pedazos. Salamanca, Tula y, repito, acaba de estallar la de Salina Cruz. Nosotros vamos a cambiar esto. Se van a modernizar las refinerías, vamos a construir 2 refinerías nuevas, una en Atasta, Campeche, porque ahí se produce el petróleo, y otra en Dos Bocas, Tabasco, porque también ahí se extrae petróleo de muy buena calidad, un súper ligero, se va a refinar ahí. Ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero, vamos a producir las gasolinas en el país, porque además sale mucho más barato producir la gasolina en México que comprarla en Estados Unidos. Cuesta 25% más caro importar la gasolina que producirla en México. Y vamos a acabar con la corrupción, vamos a recuperar la industria petrolera nacional. Se va a acabar esta agonía, esta tragedia, todo esto que han hecho con saña en contra de la industria petrolera. A mí me gustaría que los escritores intelectuales de la derecha, del conservadurismo, hicieran una autocrítica. Estoy esperando el análisis crítico al modelo neoliberal, porque ellos fueron, repito, los promotores, o fueron los que le dieron legitimidad al modelo económico que ha fracasado completamente. Entonces, a ver, ¿dónde están los que defendían la reforma energética? ¿Sí? Ante el fracaso de la industria petrolera. O sea, ¿dónde están ahora los que decían que con la reforma energética íbamos a estar produciendo actualmente 3 millones de barriles diarios, y sucedió lo contrario? Se cayó la producción petrolera a 1.800.000 barriles diarios. Ahora, ¿por qué? No explican esto. ¿Por qué no hablan de que no llegó la inversión extranjera, como decían que iba a llegar la dolariza con la reforma energética y que era la panacea, que íbamos a salir adelante? Se quedan callados. Pues son corresponsables de la crisis del sector energético.